Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días, Aaron. Un gusto estar ¿Cómo estás? contigo. Muy bueno. Muy buenas a todos los oyentes y seguidores de Nax Solutions. Hoy te queremos dar la bienvenida a lo que vamos a llamar el podcast de Tomarse un café con Nax. La idea de este podcast es poder conversar con profesionales, con grandes profesionales de la industria y grandes representantes técnicos de diferente cada país para aprender, aportar valor y que en este ecosistema de agricultura de precisión y agricultura de decisión podamos intercambiar ese valor agregado que llevamos aprendiendo durante muchos años. Así que te damos la bienvenida, esto saldrá de forma periódica y hoy tenemos el privilegio de empezar nuestra primera charla, nuestra primera conversación con Fernando desde Uruguay. Así que Fer, me gustaría que te introduzcas, que nos cuentes un poquito quién eres y empezamos. Buenos días, Aaron. Entonces, para contarles un poquito de mí, soy ingeniero agrónomo. Hace más o menos 21, 22 años que trabajo en el rubro arrocero. Eh, Mis primeros 2 años fueron como investigador en el área del cultivo y después ya pasé al orden, una empresa de más de 60 años. Me dedico a la parte de norte del país, en la gestión de cultivos, tanto tecnológico como financiero, y también a la parte tecnológica de la empresa. Qué bueno. Eres un tío con mucha experiencia, diríamos, hablando mal. 20 años, 20 años. Por lo menos de eh, años. No sé si. no, yo puedo dar garantía que de calidad también. Llevamos ya 4 años, creo que más o menos, que nos conocemos. 4 años. Y yo he visitado varias veces por ahí en Entre Zafra y hemos tenido el privilegio también de viajar a algún otro país a hacer la apertura de NAX en Paraguay. Fernando fue invitado como cliente para hablar a otros profesionales del sector y la verdad que la pasamos muy bien. Yo siempre digo que en la vida uno tiene que, aparte que esto pasamos muchas horas trabajando y es un privilegio hacerlo con gente que es agradable. Así que la verdad, Fer, bienvenido al podcast y vamos a hablar, vamos a hacer 3 bloques, ¿vale? Y el primer bloque, yo te quería preguntar un poquito para que nos cuentes, ¿no? Bueno, nosotros nos conocemos del momento que empezamos a trabajar juntos, esta parcería, partner, como se diga, ¿no? Pero ¿cómo era la vida? ¿Cómo era hace 20 años atrás, antes que llegara esta tecnología que en grandes extensiones como las vuestras os ayudan a focalizar y localizar vuestros esfuerzos? ¿Cómo era la producción? Sé que es una pregunta un poco absurda, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo era, pero que nos cuentes tu día a día antes de la agricultura 4.0. Bueno, como empecé de lo básico en el cultivo, en la parte de investigación, digamos, del mínimo detalle hacia el gran detalle, hacia la gran percepción. Eh, la evolución fue, digamos, en dos partes. La primera parte, por decirlo de alguna forma, entre el 99 y el 2010, te podría decir, que aquí la formación de las personas y la experiencia en el cultivo se acumulaba por vivencias, ¿no? Por leer errores una zafra, analizar el problema de la zafra, hacer una autopsia, diríamos nosotros, como dice un gran colega mío, Daniel Gonet. Una vez que tenemos el cadáver, hacemos la autopsia para ver el problema, para recién ensayar variables a la próxima zafra. Entonces era un proceso relativamente muy lento y que, Yeah. claro, solo con los años tú llegabas a tener una secuencia de aprendizaje que en definitiva iban un poco más rápido que la investigación, ¿no? Lo que tú probabas para que después la investigación inclusive tomara el hilo y la avalara. Eso en general en el arroz. El A empírico, partir ¿no? del De 2000, año tras año.
exactamente. A partir del 2010 más o menos y con primer remonte de los precios, uno empieza, o por lo menos yo empecé a buscar un cambio. Eh, es algo natural, pienso yo, es lo que siempre me hago la pregunta. Yo desde el primer día que me recibí al día que me vaya a jubilar no voy a hacer lo mismo, no voy a pasar caminando en el barro, recorriendo según mi estado físico la cantidad de área posible día a día. Por eso que creo que nunca iba a ser posible eso. Entonces, uno empieza a buscar simplificar la visión del cultivo y la colección de datos para la toma de decisiones. Primeramente, el tema de los vuelos en avionetas por las extensiones de cultivo, tratar de cubrir periódicamente, ya sea mensual, semanalmente, vuelos de 5 o 6 horas volando por arriba de las distintas granjas en avionetas y tratando de sacar fotos y lo que sea para tener un registro. Eso fue el primer paso, no era muy, además de costoso, no era muy objetivo. Yeah. Después empecé a probar con los drones cuando recién salieron, inclusive me invertí en un dron, pero la verdad que me pasaba corriendo de granja en granja y volando y eh, eh, cada tormenta solar que me agarraba, perdía el dron kilómetros lejos, que tenía que atravesar situaciones complicadas para buscar el dron perdido. Sudando, sudando para encontrar. Esas cosas es las que uno aprende, ¿no? Las tormentas solares, los vientos secos, la nubosidad según el enfoque, uno termina aprendiendo esas cosas. En definitiva, un montón de imágenes y cuando las fui a procesar en la forma objetiva me di cuenta que tenía que comprar un procesador, una computadora del tamaño de mi escritorio, y digo, esto es para mí. Y bueno, y ahí entré por los procesos al segundo, que es el proceso de las imágenes satelitales. Estuve bastante, ya hablando del 2014, más o menos, muchas conversaciones con distintas empresas, y siempre el problema fue el mismo, que es la tecnología no estaba preparada para el agro. La tecnología venía de otra industria satelital y entonces no era capaz de ofrecer a la agricultura procesos, indicadores que fueran adaptables, que fueran manejables y que fueran objetivos de resultado. Sí, algo que tú piensas que el proveedor de imágenes satelitales, cuando fue el boom de la observación de tierra, hay varias industrias. El agro es una de las industrias, que está la industria militar, donde se mueven miles y miles y miles y miles de millones, ¿no? Donde una bueno, de ahí es imagen donde vienen los drones, ¿no? Exacto, pero al fin y al cabo, ¿dónde fue invertido mayormente el recurso en la parte de observación de la Tierra? La parte militar, porque les da un retorno mayor. Entonces, ¿por qué me voy a poner? Yo entiendo que esta es la postura que tenían. Y hoy en día, hay muchos proveedores de satélite que tú le vas a pedir información para el agro y especialmente en el sector radar. Lo que te cuesta una imagen es una locura. Y entonces dice, y tú te das cuenta que no son conscientes de que no es lo mismo vendérsela al Pentágono. Claro, pero ¿por qué? Entonces, yo creo que ahí está habiendo una transición y tú te encontraste en los principios, o sea, en los principios de esa transición, porque ahí la novedad, digamos. Y claro, porque los proveedores en sí, en general, ellos en realidad pensaban que con una foto me estaban mostrando todo. Y en realidad, digo, una foto sin el acompañamiento de la información y los indicadores no es nada. No es nada. Es No lo es nada. mismo que yo andando en la avioneta y sacando la foto. Sí. Eso era. Entonces, muchos proveedores que me
había contactado de distintos países, no entendían, digo, pero yo no hago nada con esto, Sí, sí, que cambia. es la típica pregunta, ¿no? NDVI, muy bien. Y 07, y 06, y 04. ¿Y qué Claro, y hago? después pasamos a ese proceso, al NDVI, ¿no? Pasamos al NDVI. Bueno, perfecto. En un momento la palabra de decirme, bueno, me da la posibilidad de decir cuán bien está el cultivo. Bárbaro, puede ser. Hasta este está mejor que lo otro, pero ¿qué es mejor? Claro, ¿Qué- eh, eh, sobre todo un cultivo calibrado, cada variedad y cada etapa del cultivo, eh, es muy poca información. Si es decir yo que el siempre, cultivo sí, sí, yo está siempre pongo el más ejemplo. vigoroso, ¿no? Exacto, yo siempre pongo, yo hago preguntas a lo absurdo, ¿no? Y digo, ¿y por qué NDVI? ¿Quién ha dicho que es el índice que tenemos que ver? O sea, ¿quién lo ha dicho? ¿Y por qué? Y realmente te empiezas a hacer preguntas a lo absurdo y no, porque a nivel comercial es que ha sido el más fácil de generar y se ha generado, bueno, y como era el más fácil que teníamos todo acceso y era como todo, ¿no? Y cuando te Es empiezas, que en un momento te engancha porque tú puedes decir, bueno, tengo diferencias de vigor, pero cuando tú vas a lo real o lo aplicable, bueno, esa diferencia de vigor, ¿qué es? ¿Qué exacto, ahí necesita? está, ¿Está bien? ¿Está mal? Y te das cuenta que no tienes nada más que una exacto. diferencia de vistazo, Y entonces aparte que puedes vuelves tener a cero. Aparte que puedes tener dos variedades y es que una variedad siempre va a tener menor vigor, porque esa variedad es una planta con hojas menos Y erectas bueno, en sí y como está conformado el índice, de repente no te es capaz de leer dos variedades. Te da exacto, diferencia de vigor y en realidad es que son componentes genéticos diferentes. exacto, Entonces eso no te lo va a decir NDVI. Y NDVI y cada variedad debe compararse contra sí mismo y contra un óptimo, es decir, bueno, yo quiero que este cultivo de esta variedad encontrarle el mejor desarrollo y productividad. O sea, tengo que exacto, buscar total, una referencia. exacto. Y ahí eh, fue un poco para todos los oyentes, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a trabajar duramente con ellos y no simplemente monitorizar, sino que nos enfocamos en modelizar, ¿no? Es decir, Bueno, sí, fue lo primero, yo no sé si tú te acuerdas en aquel hotel que nos vimos en Uruguay. me acuerdo. Fue el primer shock para mí, este, más allá de los indicadores, que sí son eran llamativos, pero el primer shock visual y shot de tiro fueron los modelos, las curvas de desarrollo. Mm. Eso fue decir, bueno, de este indicador tengo una forma de comportamiento, de este tengo otra forma de comportamiento que para cada variedad es diferente, para cada día del cultivo es diferente. Eso es a nivel de investigación no sabe las décadas que ha llevado y tú lo presentaste Claro, en pocos segundos. sí, no, pero lo bueno es que ¿por qué nosotros lo pudimos hacer mucho más rápido? Lleva décadas, pero ¿qué pasa? Que hoy en día el dato está y antiguamente esperaban a que pase todo un ciclo para tener los datos, que pase todo un ciclo para tener datos. Lo bueno es que ahora mismo tenemos todos los datos y le damos valor a los datos. Algo que si Sí, te es el das trabajo de cuenta, Big Data ahora. exacto, ahí está. Fíjate que las empresas que más han crecido en el mundo son las empresas de los datos. Ponte Google, ponte Facebook, son las que manejan datos. No tienen ningún activo, o sea, no tienen... Y el sector agro tiene campos, tiene producto, tiene silos, y a los años hemos crecido, pero no nos hemos crecido exponencialmente como ellos han crecido. Entonces, lo que yo pensaba es que el sector agro, aparte de tener esos activos y aparte de tener el cultivo y el know-how, tiene datos. El sector agro tiene datos de años. Entonces, si fuéramos capaces de usar los datos como lo utilizan estas empresas del dato, yo creo que podríamos sacar mucho más jugo de toda nuestra industria, Yo ¿no? creo que sí, pero es un punto muy clave, muy clave. Y es una autocrítica la que hago. Tenemos datos, pero tenemos mucho que mejorar en la calidad de datos como 100%. para dar
una suficiente sustrato a los tecnológicos en el análisis. Tenemos datos muy rudimentarios muchas veces. Sí, 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 sí. Necesitamos mejorar, por lo menos en mi rubro, que tiene muchos datos, y yo pensé que lo que tenía era suficiente y me doy cuenta que no, que debo tener un desglose, y que en la medida que yo tenga un desglose, los indicadores son capaces de leer herramientas mucho más objetivas y certeras. Total, Como total. decir, si en un mismo campo, en un mismo este, eh, habitáculo o tablón que sembramos arroz, yo tengo 2 fechas de siembra, no puedo considerarlo como uno. O si Exacto. tengo dos formas de fertilización, no puedo considerarlo como uno, no puedo promediar. No, no, correcto. Yo creo que, o sea, yo lo que me doy cuenta de cuando llegamos a una empresa, todas las empresas lo que me dicen cuando estamos en la fase inicial, ¿no? Nosotros tenemos un montón de datos, un montón de años y todos buenísimos, todos me lo dicen, ¿eh? Y yo le digo, mira, recuerda lo que te voy a decir, te vamos a dar dolor de cabeza con los datos. Y cuando empezamos, porque nosotros empezamos a escarbar, y claro, empieza a hacer un autoanálisis de cómo tenías tus datos. Y realmente hay mucha imprecisión. Y yo creo que estamos en una fase en donde las empresas del sector agro van a empezar a dar mucho más valor a cómo recoger el dato para que ese dato tenga valor. Porque el dinero, o sea, recoger el dato en campo cuesta lo mismo recogerlo bien que recogerlo mal. O sea, que tú apuntes en una planilla que fue tal fecha, que lo hayas apuntado Sí, bien. yo creo que es la Cuesta lo mismo. dedicación en tiempo, Aaron, porque como tú sabes, es una mínima dedicación y una homogenización de criterios, uniformidad de criterios. Una vez logrado eso, este, ahí creo que empieza el primer salto. Porque Total. muchas veces de memoria llevamos las cosas y después No, notamos, yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo. y después de los Pero 15 días esa memoria se reseteó. sí, no, no. Capaz, ahí lo que tenemos que ver, estrategias de cómo contribuir, porque claro, es que lleváis muchas cosas, ¿no? O sea, especialmente vuestro cultivo, ¿no? El técnico lleva todo, o sea, lleva todo. Y entonces capaz que buscar herramientas que realmente te quiten trabajo y no sean un trabajo. Porque si al fin y al cabo nosotros o este tipo de tecnologías te va a demandar tanto, realmente no está ayudando. Entonces, nosotros sí que demandamos buena calidad de datos para poder dar un buen output, porque es que esto es como, si tú quieres que yo te haga una paella muy buena, si el arroz es muy malo, pues ya va a salir muy mal El mejor resultado no imposible. va a ser bueno. Exacto. La materia prima es clave, o sea, la materia prima es clave, ¿no? Pero yo Bueno, creo yo que, creo que sí, como lo hemos visto, si bien no cuesta, creo que dependiendo del tamaño de las empresas, la persona que lleva el ordenamiento la primera criterización y rejunte de datos pasa a ser importante. total. Tú sabes que lo hemos visto y en muchas empresas termina habiendo una persona específica para eso, Sí, sí. pero lo vale porque ahí está basado todo el retorno del análisis de NAS. Pero es que es una evolución dentro del sector agro donde está entrando un área tecnológica dentro de la empresa que nunca no hubiéramos imaginado, ¿no? Pero nada, para hacer una conclusión de este bloque uno, en donde tenemos nuestro primer podcast, me ha gustado mucho conocer el background, los problemas que te has encontrado y el desafío que tenemos ahora, ¿no? De una recopilación buena del dato para poder llegar a tener unos buenos outputs. Y como siempre decimos nosotros, no hacemos magia, sino lo que hacemos es un análisis y de lo analizado modelizamos, ¿no? Es algo que hemos aprendido y que le aconsejamos a todos nuestros oyentes. Si vas a tomar datos de tu campo, va a costar, pero hazlo bien porque eso te generará valor en el futuro. Así que nada, gracias y Fer, seguimos en el próximo bloque. Muy bien, gracias a ti y creo que ha sido bastante
elocuente la idea de cómo formar la información en este bloque. Buenísimo. Saludos a todos.